Gianfranco, buenos días. Bueno, buenas tardes. Entonces, la clase del día de hoy vamos a hablar de dos temas importantes. Jerico, buenas tardes. Bien, hemos colocado dos temas, aprendizaje y percepción, porque en la clase anterior hemos hablado de las sensaciones y hemos dicho que la sensación es la base de la percepción. Primero vamos a concentrarnos en el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso por el cual no solamente se adquieren conocimientos, sino también se adquieren habilidades, diferentes formas de comportamiento, pero un aprendizaje, para que sea considerado como tal, tiene que ser producto de la práctica, producto de la experiencia. Significa que donde no hay práctica o experiencia, entonces no hay aprendizaje. Este es un requisito indispensable. Entonces, cuando te hagan preguntas, por ejemplo, te digan señale cuál de las alternativas es o no es aprendizaje, tiene que haber este requisito, práctica o experiencia. Por ejemplo, jugar fútbol sí es aprendizaje porque hay práctica, hay entrenamiento. Marchar en el colegio, cuando te tocaba marchar, también uno tiene que practicar horas y horas. Bailar, escribir, tenemos que dibujar la letra desde la primaria. Entonces, en esos casos ha habido entrenamiento. En cambio, cuando un recién nacido nace, valga la redundancia, cuando nace un bebé, un recién nacido, tú sabes que llora, ¿no? Llora de forma inmediata. En ese caso, el bebé, por ejemplo, nadie le enseñó a llorar, o sea, no ha habido práctica, no ha habido entrenamiento. En ese caso, el llanto de un recién nacido no es un aprendizaje. El llanto de un recién nacido no es un aprendizaje. En cambio, el llanto en una novela, en una película, ahí sí los actores, las actrices practican, ¿verdad? Se esfuerzan. En ese caso sí, tiene que haber, repito, este requisito, práctica o experiencia. Nadar, por ejemplo, es aprendizaje. Desde pequeñitos hemos intentado nadar, casi nos ahogamos. Entonces, de tanto practicar, de repente ya sabes nadar. Entonces, nadar sí es considerado un aprendizaje. Pero cuando tú estás picando la cebolla y lagrimeas, esa reacción de lagrimear al picar la cebolla es algo innato. Entonces, lagrimear al picar la cebolla no es aprendizaje. Estornudar, por ejemplo, ¿verdad? Producto de una alergia, tampoco, ¿no? Nadie nos ha enseñado a estornudar producto de una alergia. Entonces, en ese caso no es aprendizaje. Ya estamos dando varios ejemplitos para que puedan identificar cuándo sí es y cuándo no es un aprendizaje. Entonces, tiene que estar este requisito. Tenemos también a escuelas psicológicas que definen, por ejemplo, según el conductismo, el aprendizaje es un producto, ya que el conductismo siempre está a favor de lo que se puede ver, de lo observable. Por lo tanto, el aprendizaje va a ser un cambio externo, algo observable. En cambio, el cognitivismo considera que el aprendizaje es un cambio interno, o sea, que en nuestro cerebro se procesa la información, se elabora la información y después recién se presenta el aprendizaje, pero le va a dar más importancia a los procesos internos. En cambio, el conductismo le va a dar más importancia a los procesos externos, observables. De ahí que participan solamente dos elementos, estímulo-respuesta. En cambio, acá tenemos tres elementos, estímulo, el organismo y la respuesta. El estímulo se procesa en el organismo y luego presentamos una respuesta o aprendizaje. Características, a ver, ¿cuáles son las características del aprendizaje? Tenemos como características, acá está, la primera característica, cada vez que aprendemos, se presenta un cambio en nuestra conducta. La característica más importante es producto de la práctica o producto de la experiencia. El aprendizaje puede cambiar. No es del todo permanente, sino es relativamente permanente. Entonces puede cambiar. Por ejemplo, ahorita sabes manejar bicicleta, pero en un futuro puedes aprender a manejar auto. Al principio en la primaria solamente sabíamos sumar y restar, pero después hemos aprendido operaciones complejas. Ahorita estás aprendiendo todo lo que está relacionado con la academia para que postules, pero una vez que estés en la universidad, ahí vas a adquirir nuevos conocimientos propios de tu carrera profesional. Entonces, vamos cambiando en base a los conocimientos anteriores, el aprendizaje va cambiando. Por eso es relativamente permanente.
y tiene que ser producto del contacto social. O sea, si aprendemos es porque estamos con seres humanos, con personas. Si nosotros nos criáramos con animales, no habría aprendizaje. Si nosotros hemos aprendido a hablar, a caminar en dos pies, todo lo que hemos aprendido es producto del contacto social. Acá recuerda la historia de Amala y Kamala, ¿verdad? Amala y Kamala eran dos niñas encontradas por los lobos. Los lobos, lejos de comérselas a las niñitas o atacar a las niñas, al contrario, pues los tenían como si fueran sus crías. Cuando a las niñas se le llegaron a encontrar después, el hallazgo de las niñas se permitió descubrir que si no hay socialización, no hay aprendizaje. Las niñas, por ejemplo, caminaban en cuatro patas, las niñas, por ejemplo, no hablaban, estaban en un estado completamente salvaje. Hallazgos como este caso incluso fueron llevados a la película, a la televisión, al cine. Entonces, demostró que para poder tener personalidad, sentimientos, conciencia, para poder tener todo ello, necesitamos interactuar con los seres humanos, con las personas. Si desde pequeñitos crecemos solamente con animales, entonces vamos a comportarnos de forma salvaje como los animales. ¿Qué tal, Camila? Buenas tardes. Muy bien, entonces ahí tenemos las 4 características, ¿ya, chicos? Tipos de aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos todo lo relacionado a los movimientos, a ese tipo de aprendizaje, se le llama aprendizaje motor. Acá vamos a adquirir secuencias motoras, todo lo que está relacionado con los movimientos. Por ejemplo, bailar, aprender a escribir, aprender a armar, por ejemplo, un rompecabezas, aprender a armar una computadora, ensamblaje, recuerda que se necesita los movimientos principalmente, de manera principal, por si acaso menciono ese tema. Entonces, cuando adquirimos principalmente secuencias motoras sería aprendizaje motor, incluso al manejar carro, ¿no? Al manejar carro, al manejar auto, al manejar bicicleta, acá predomina los movimientos. Al nadar también, por supuesto, nadar, bucear, jugar fútbol, jugar vóley y otros deportes, surfear, por ejemplo, también sería aprendizaje motor. En cambio, si no aprendemos movimientos y todo es mental, en ese caso estamos hablando del aprendizaje cognitivo. Acá se prioriza lo mental. Los movimientos u otras cosas quedan en segundo lugar. Se prioriza lo mental. Por ejemplo, cuando vamos a almacenar datos, vamos a almacenar fórmulas, vamos a aprender conceptos. En ese caso sería aprendizaje cognitivo. Memorizar fórmulas, memorizar poemas, memorizar una receta para preparar una comida, memorizar el teorema de Pitágoras. En ese caso sería aprendizaje cognitivo. Es el almacenamiento de datos, el almacenamiento de informaciones. Cuando nosotros aprendemos a dirigir nuestros sentimientos, aprendemos a dirigir nuestras emociones, en ese caso se va a llamar aprendizaje afectivo. Por ejemplo, aprender a querer a nuestros padres, aprender a querer a nuestros hermanos, aprender a querer a nuestros amigos, aprender a querer o estimar a nuestra mascota. Nosotros no nacemos queriendo a los padres, eso se forma. Ese lazo afectivo se forma desde pequeñitos. Nosotros no nacemos queriendo a nuestros hermanos, no nacemos queriendo a nuestros amigos. No es que yo te miro la primera vez y ya te quiero, no. Te conviertes en mi mejor amigo o en mi mejor amiga, porque conforme nos vamos tratando, se forma ese lazo afectivo. Lamentablemente, así como aprendemos a querer, también aprendemos a odiar. Entonces, el amor, el odio, el cariño, la estima es aprendizaje afectivo. También va a ser considerado aprendizaje afectivo todas las fobias, todos los miedos. Los miedos y las fobias. Recuerda que las fobias son miedos exagerados, no son normales, son irracionales, injustificados. Es aprendizaje afectivo también los gustos, las preferencias, la comida que más te gusta, el color que más te gusta, la comida que odias, la comida que te agrada, el género musical que te gusta y el género musical que detestas.
Entonces, los gustos, las preferencias, los miedos, las fobias, los sentimientos, las emociones, son aprendizaje de tipo afectivo. Ahora, si aprendemos todo lo que está en la sociedad, o sea, por influencia social, aprendemos las costumbres, por influencia social aprendemos las creencias, ¿verdad? Por ejemplo, el día de hoy es una costumbre el celebrar pues el día del trabajo, el día del trabajador, el día del proletariado, ¿verdad? Es un día que por costumbre reflexionamos, no solamente a través de una alegría, sino también reflexionamos que gracias a varias personas, mártires, existen leyes en la actualidad, ¿verdad?, que protegen nuestro trabajo, el derecho al trabajo. Entonces, es una costumbre, todos los años, ¿verdad?, se celebran. Las celebraciones del calendario son costumbres. Pero así como celebramos el Día del Trabajador, las fiestas patrias, la Semana Santa, el Día de la Canción Criolla, también las creencias. Creer en la buena suerte, en la mala suerte, en brujerías, amarres imposibles, talismanes, la ruda que supuestamente te va a traer buena suerte, la patita del conejo que supuestamente te va a traer buena suerte, el mal de ojo que no existe, por supuesto. Sin embargo, hay personas que son creyentes, ¿verdad?, en ese tema y otros temas más. Entonces, eso lo aprendió por influencia de los padres, de los amigos, de la escuela, de la televisión. Es una influencia de tipo social, por lo tanto sería un aprendizaje social. En el aprendizaje social también se encuentran las leyes, pero siempre y cuando me hablen de leyes sociales. Por ejemplo, saludar a los mayores, dar el asiento a las mujeres embarazadas, ser, ser respetuoso, por ejemplo. Entonces, esos son leyes sociales. En otras palabras, valores. Valores son las leyes que permiten una buena convivencia, sería aprendizaje social. Siempre y cuando la ley es social. Pero si me dicen aprender las leyes de Newton, recuerda que las leyes de Newton no es social, sería cognitivo, ¿verdad? Aprender las leyes de la genética, las leyes de la genética en biología, las leyes de la genética no es social, las leyes de la genética es cognitivo. Aprender las leyes, la ley de exponentes en álgebra, tampoco es social la ley de exponentes, el álgebra, ¿no? Entonces, en ese caso, la ley de exponentes en álgebra, cognitivo. Entonces, una cosa es una ley que tiene que ver con una información y otra cosa es una ley que regula nuestro comportamiento. Si la ley regula nuestro comportamiento, como el uso de las mascarillas, por ejemplo, es una ley que regula nuestro comportamiento, hasta hay multa, ¿verdad? Entonces, en ese caso sería social. Así como el aprendizaje, bueno, así como aprendemos muchas cosas, también existen ciertas conductas en nosotros que no es producto del aprendizaje, son no aprendidos, ¿ya? Por ejemplo, no es producto del aprendizaje la maduración del cuerpo, no es producto del aprendizaje los instintos, tampoco es producto del aprendizaje los reflejos, porque nadie nos ha enseñado a retirar la mano cuando tocamos la plancha que está caliente. Tocamos algo peligroso, una plancha caliente, una olla caliente, un cactus, por ejemplo, el tomacorriente de repente, entonces, y nos pasa corriente, ¿verdad? Entonces, la reacción rápida de retirar la mano ante una situación peligrosa, eso no nos han enseñado, ni siquiera lo hemos pensado y automáticamente se presenta esa respuesta. Se llaman reflejos. Los reflejos están relacionados con la médula espinal. No es producto del aprendizaje. No es producto del aprendizaje la adaptación sensorial. Tampoco es producto del aprendizaje los estados temporales. Todo ello, chicos, a ver, son innatos. O sea, no aprendidos. Nacemos con esos cambios. Son innatos, no aprendidos. Si quieres, lo puedes llamar también respuesta incondicionada. Recuerda que las respuestas incondicionadas son las respuestas no aprendidas. La maduración, ojo que me refiero a la maduración biológica. La maduración biológica es la maduración del cuerpo, eso es innato. En cambio, la maduración psicológica, esa es otra cosa. La maduración psicológica sí es aprendida.
En cambio, la maduración biológica, la maduración del cuerpo, producto del desarrollo, de las hormonas, del crecimiento, empiezan a aparecernos vellos, las mujeres comenzamos a menstruar a la edad de 11 o 12 años. Todos esos cambios que muchos de nosotros hemos presentado en la pubertad no es aprendido, solito aparecen las vellosidades. En los varones, solito cambia la voz de un momento a otro, ¿verdad? No ha practicado, no ha entrenado, ¿no? De pronto hay un cambio en la voz y otros cambios más. Eso es producto de la maduración, no aprendido. Tampoco es aprendido los instintos, pero no te olvides que los instintos son comportamientos complejos que tienen los animales. Los instintos son comportamientos que le pertenecen, conductas que le pertenecen a los animales. Y muchas conductas de los animales son producto del instinto. Algunas conductas son aprendidas, pero en su mayoría el comportamiento de los animales es innato, instintivo. Por ejemplo, a la abeja nadie le enseñó a fabricar la miel. A las aves nadie le enseñó a hacer su nido. Al caballito de mar, por ejemplo, el macho que es el que cuida a la cría, nadie le enseñó a ser buen padre, por ejemplo, ¿no? Eso es algo instintivo. Las aves cuando vuelan de forma sincronizada, sin chocarse, tampoco nadie le enseñó. Cantar, el canto de las aves, es innato. En cambio, nosotros sí, ¿no? Aprendemos a cantar, estamos practicando y nos sale la voz en diferentes entonaciones, pero en el caso de las aves, su canto es innato. Sus padres no le han enseñado, está genéticamente determinado. Igual la araña cuando teje su tela, es innato esa conducta. En cambio, nosotros sí aprendemos a tejer. Seguramente tú sabes tejer, ¿verdad? Así es. Entonces, en los animales, muchos comportamientos son innatos. A ver, por ahí me están consultando si gatear es producto del aprendizaje o es innato. En ese caso, esa pregunta el gateo sí es innato. El gateo, cuando uno gatea, es innato. En cambio, cuando uno camina, caminar sí es aprendido. Obviamente, para caminar, primero tenemos que gatear, ¿verdad? Se tiene que esperar un proceso de maduración. O sea, los músculos, los tendones tienen que madurar. En el gateo es innato porque participa la maduración. Tú has visto que los pequeñitos cuando recién empiezan a caminar se caen, sus piernitas se quiebran y se caen, es que no ha terminado de madurar sus músculos, sus tendones. Entonces, el hecho de gatear es innato, pero cuando ya logra caminar, cuando ya puede caminar, saltar, brincar, dar volantines, marchar, levantar un pie, el otro pie, en ese caso ya es aprendido. O sea, al principio es innato. Al principio, ¿no? Porque al principio depende de la maduración, repito, de los tendones, la maduración de las articulaciones, y acabamos de mencionar que la maduración es innato, es la maduración del cuerpo. Estábamos hablando de los instintos. A ver, muchos comportamientos. Por ejemplo, el gatito por instinto persigue a todo lo que se mueve. El salmón es el único pez que por instinto nada en contra de la corriente. Los pingüinos, por instinto, el macho, incuban sus huevos por 2 meses sin probar comida. La araña viuda negra, por instinto, después de aparearse, se lo come al macho, se lo traga, se lo almuerza. Entonces, todos esos comportamientos nadie le ha enseñado. Entonces, es innato, es por instinto. Tampoco es aprendido los reflejos, que ya mencionamos hace un instante. No es aprendido la adaptación sensorial. Acostumbrarnos. Podemos acostumbrarnos al frío que ya está empezando, en las mañanitas sobre todo, ¿verdad? Al principio es difícil, ¿no? Profesora, estoy temblando, profesora, pero luego ya nos abrigamos y nuestro cuerpo poco a poco se acostumbra al frío. Nadie le enseñó a nuestro cuerpo a acostumbrarse al frío. Esa es una propiedad de la célula o receptor. Nadie le enseñó a nuestro cuerpo a acostumbrarse al calor, como en la selva, como en el norte.
que el calor es intenso. También podemos acostumbrarnos a sonidos como el bullicio, por ejemplo, del mercado, si es que vivimos al costado del mercado, como el sonido de repente del tren, si es que vivimos al costado de la riel del tren. Entonces podemos acostumbrarnos a sonidos, podemos acostumbrarnos a olores, el olor desagradable de la basura, el olor desagradable del pescado. En el mercado, los señores que venden pescado, por ejemplo, ya se han acostumbrado a ese olor desagradable. Para nosotros es fuerte, ¿no? Pero ellos como sin nada, están tranquilos porque al principio se incomodan, pero tiene que pasar un tiempo. Eso sí, ¿ya? Para que ocurra la adaptación sensorial tiene que pasar un cierto tiempo para que ocurra ese acostumbramiento. Y es innato, porque nuestras células no aprenden, sino se adaptan, se acostumbran, es innato. Ah, sí. Jerico, ¿tú vives cerca del riel del tren? Con razón. Pero ya me imagino que te debes haber acostumbrado, ¿verdad? Al principio el bullicio sí, es incómodo, hasta la tierra tiembla al principio, hasta de noche causa miedo, eso sí es cierto, al principio. También lo digo por experiencia, porque alguna vez estaba yo viviendo por Chaclacayo y por ahí pasa el tren a cada rato, pero después ya ni lo notas, ¿no? Después de un par de semanas, un par de meses, ya, es más, ni cuenta te has dado si el tren pasó y eso que estaba haciendo bulla y bulla, ni cuenta te has dado porque tal vez estábamos entretenidos en otras cosas. Al principio, ni cuenta nos damos. Bueno, al principio sí, pero después ya no, ¿no? Después ocurre una adaptación. Así es. Tampoco es aprendido los estados temporales. Los estados temporales son estados de corta duración, como por ejemplo sentir hambre, estar cansado, tener sed. El hambre dura un cierto tiempo y luego cuando almuerzas desaparece. La sed también dura un cierto tiempo. Cuando tomas agua desaparece. El cansancio dura un cierto tiempo. Luego duermes o reposas y desaparece. Pero nadie nos ha enseñado a cansarnos. Nadie nos ha enseñado a sentir hambre. Solito aparece cada una de estas necesidades. Listo, todo ello que acabamos de mencionar son innatos. Factores. Los factores del aprendizaje son aquellos elementos que influyen de forma directa o indirecta y pueden mejorar o perjudicar nuestro aprendizaje. Tenemos en el factor biológico la alimentación, los cromosomas, los daños cerebrales. ¿El aprendizaje se puede ver alterado por una mala alimentación? Sí. Es importante una buena alimentación, un buen desayuno para que puedan durar las 6 horas de clase. Si tú solamente has tomado de desayuno anís, manzanilla, cafecito, entonces te vas a cansar más rápido, no hay energía, eh, pierdes la atención, pierdes la concentración. En cambio, un buen desayuno, ¿verdad? Esa energía que nos da el buen desayuno hace que tú puedas estar 5, 6 o 7 horas de corrido incluso durante una clase. Entonces la alimentación influye bastante. Las alteraciones cromosómicas también. Los niñitos con síndrome de Down, sabemos que el síndrome de Down es una alteración en el par número 21 de los cromosomas. Los niñitos con síndrome de Down tienen un tipo de retardo mental producto pues de la alteración en el factor biológico. Los daños cerebrales también pueden perjudicar nuestro aprendizaje. El factor cognitivo, en cambio, está relacionado con el material que vamos a aprender. A veces el aprendizaje se encuentra, en este caso, con dificultades. A veces el aprendizaje presenta dificultades porque es muy complejo, quizás el material que el profesor está brindando, pues demasiada la información y no ha sabido, en este caso, dosificarlo. Y si el material es ambiguo, es complejo, no usa un lenguaje claro, entonces de hecho que a nivel cognitivo no vamos a poder grabarnos la información. En el aprendizaje también puede influir nuestras emociones. Por ejemplo, en el caso de este niño que sufre de bullying, le molestan sus compañeros,
le fastidien en el colegio, entonces va a experimentar ansiedad, ya no va a querer ir al colegio, o no va a querer asistir a sus clases virtuales porque se burlan, le molestan en las redes sociales, entonces emocionalmente va a estar bien, va a estar mal, perdón. De ahí que hay casos de pequeñitos, ¿verdad? Que si sufren de bullying, algunos incluso hasta tienen pensamientos de suicidio, otros repiten el año escolar. La separación la separación o divorcio que enfrentan sus padres también puede dañar sus emociones. Ahora hay padres que no se divorcian, pero sí están peleando constantemente, ¿no? Pelean constantemente, se sacan en cara muchas cosas, entonces ese ambiente conflictivo altera las emociones del niño, del adolescente, ¿verdad? Allá quieren tomarle foto a la... Voy a retroceder, a ver un ratito. ¿Está? A ver, tómale la fotito, la captura de pantalla. Muy bien, ahora sí, ¿verdad? Ya está, le tomaron su fotito, sí, listo. Bien, estábamos hablando entonces de que el factor afectivo está relacionado con los sentimientos, está relacionado con las emociones. El alumno tiene que estar bien a nivel emocional porque si no, eso puede perjudicar su aprendizaje. E incluso nosotros los profesores actualmente tenemos varios casos de estudiantes que han faltado a clase o no han podido concentrarse debido que a la pandemia, ¿no? La pandemia ha generado la pérdida familiares. Ha habido casos de escolares incluso que han perdido a sus dos padres. Entonces, ¿cómo le podemos pedir que se concentre en la clase si emocionalmente está muy mal? Algunos hasta se han llegado a deprimir, entonces han necesitado la ayuda psicológica, el apoyo de otros familiares. El solo hecho de enterarnos, ¿no? Que algún familiar nuestro está grave también, a nivel emocional no nos sentimos bien. En el caso de los adolescentes, las rupturas sentimentales, ¿verdad? Por ahí estás muy enamorado, de repente no te corresponde, o sí te correspondió, pero acaba de terminarte, y por ende ya no hay concentración en la clase. La atención, la concentración es un factor que está relacionado con todos los anteriores, porque mira, si no hay buena alimentación, no hay atención, concentración. Si el material está muy difícil, muy complejo, no vamos a lograr captar la atención o concentración de los alumnos. Si hay problemas emocionales, tampoco hay atención. Entonces, este último factor está relacionado con todos los anteriores. La atención o concentración es el estado activo y selectivo por el cual es muy importante durante el aprendizaje para poder captar lo esencial. Prestar atención es muy importante para poder captar lo esencial. Respecto a las teorías, sabemos que hay varias teorías en el aprendizaje. Vamos a hablar primero del condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico tiene como representante a Iván Petrovich Pavlov, destacado fisiólogo ruso que en 1904 ganó el premio Nobel en medicina en la especialidad de fisiología digestiva. Él enseña a un perrito a salivar ante el sonido de una campana. Para ello, va a utilizar un principio llamado principio de asociación o llamado también principio de apareamiento. Asociación o apareamiento significa que va a unir dos estímulos de manera secuencial, va a asociarlos. El esquema que utiliza el condicionamiento clásico va a ser estímulo, estímulo, respuesta. A continuación vamos a explicar esta teoría. Mira lo que hace Pablo. Primero hace sonar la campanita y el perrito empieza a mover su colita, sus orejitas, como quien tratando de averiguar de dónde viene el sonido.
A este estímulo, que no provoca ningún cambio trascendental en el comportamiento del perro, a este estímulo Pavlov lo llamó estímulo neutro. O sea, la campana al principio es un estímulo neutro, porque al principio no provoca nada, nada extraordinario. Al estímulo lo llamó estímulo neutro y a la respuesta del perrito lo llamó respuesta de orientación. Es una respuesta de alerta, es una reacción de alerta, es una respuesta de orientación. En el paso número 2, Pavlov le enseña al perrito su comida. Acá está, mira, su alimento. Y el perrito, al ver la comida, se pone a salivar. Cada vez que le damos comida a nuestro perro o a nuestro gato, ya está salivando, ¿verdad? Pero cuando el perrito saliva ante la comida, nadie le enseñó a salivar. O sea, esa respuesta es una respuesta innata, es una respuesta natural, es una respuesta no aprendida. Hemos dicho que a las respuestas no aprendidas también se le llama respuesta incondicionada. Esta palabrita incondicionado significa no aprendido. Recuerda que in es un prefijo negativo. Por lenguaje tú sabes que significa no. Entonces sería una respuesta no aprendida. Si la respuesta es incondicionada, el estímulo que lo provoca también va a ser incondicionado. Entonces, todo estímulo incondicionado provoca una respuesta incondicionada. Todo estímulo incondicionado provoca una respuesta no aprendida o respuesta incondicionada. En este caso, el estímulo incondicionado es la comida, que provocó salivación en el perro. El paso más importante de la teoría de Pavlov es este de acá, el paso número 3. ¿Y por qué es el más importante? Porque acá cumple el principio de asociación. Mira lo que hace Pavlov. Primero hace sonar la campanita, después de unos cuantos segundos le presenta la comida y el perrito al ver la comida saliva. Otra vez le presenta la campana, después de unos cuantos segundos le presenta la comida y el perrito al ver la comida saliva. Nuevamente va a repetir este paso. Campana, alimento, salivación. Campana, alimento, salivación. Va a repetir varias veces este paso que el perrito se va a grabar la secuencia. Entonces, en algún momento, basta que suene la campana, el perrito se va a poner a salivar. ¿Ya? Si es que repetimos este paso, chicos, varias veces, mira, si es que repetimos varias veces esta secuencia, en algún momento el perrito, basta que escuche la campanita, se va a poner a salivar. Porque el perrito cree que después de la campanita seguro que le vas a traer su comida. Y por eso se pone a salivar. En este caso, el perrito ya aprendió a salivar ante la campana. Recuerda que al principio no lo hacía, ¿no? Mira, acá, por ejemplo, este es el principio. Al principio no salivaba, pero de tanto repetir y repetir este paso, el perrito se grabó la secuencia. Entonces aprendió a salivar al escuchar la campana porque cree que le van a traer su comida. Entonces esta respuesta es una respuesta aprendida. En este caso la salivación se transformó de lo que era innato al principio, se transformó en una respuesta aprendida. Pero en psicología, a las respuestas aprendidas se le llama respuesta condicionada. ¿Ya? Entonces, la salivación se volvió condicionado, se transformó en una respuesta condicionada, en una respuesta aprendida, porque el perro aprendió a salivar ante la campana. Si gustas, este experimento lo puedes realizar en tu casa. Ya puedes entrenar a tu perrito, ¿verdad? Para que ante la campana pueda en este caso salivar. ¿Sí? Obviamente el perrito está salivando porque está esperando su comida, ¿no? Si la comida no aparece, al principio va a seguir salivando, pero si la comida no aparece, luego no le da su premio, obviamente la respuesta condicionada después va a extinguirse, después va a desaparecer. Entonces, una respuesta condicionada se mantiene siempre y cuando le traen el premio. Pero si pasa el tiempo y no le traemos el premio, la respuesta aprendida va a desaparecer. Tu perrito ya no va a querer salivar si no le traemos la comida.
Así que en algún momento le presentas la campanita y ya no va a querer salivar. Te vas a encontrar en el paso número 1. Profesora, ¿y mi perrito puede volver a aprender? Sí, repites cada una de estas secuencias de manera cuidadosa, repites cada una de estas secuencias. Recuerda que el más importante es este paso, el paso número 3, y de tanto asociar la campana con la comida, entonces hay una respuesta condicionada, ¿verdad? Entonces, según Pavlov, el aprendizaje se da por asociación. Por asociación tenemos respuestas condicionadas. Por asociación tenemos respuestas aprendidas. Por ejemplo, todas las fobias. Todas las fobias se han aprendido. Nosotros no nacemos con miedos. Nosotros no nacemos con fobias. Hemos aprendido a tener fobias. Hemos aprendido a tener miedo. Miedo a la oscuridad. ¿Por qué tienes miedo a la oscuridad? Ah, es que alguna experiencia hemos tenido, ¿no? Alguna experiencia traumática con la oscuridad, ¿verdad? ¿Y por qué le tenemos miedo a la oscuridad? Ah, es que asociamos la oscuridad con fantasmas. Asociamos la oscuridad con la película de terror que has visto. Asocia la oscuridad con el resbalón, la caída que te has dado. Entonces, tienes miedo a la oscuridad, ¿cierto? ¿Por qué le tenemos miedo a las alturas? Porque hemos asociado la altura con una caída propia, nuestra, o tal vez la caída de otra persona. ¿Por qué le tienes miedo a las inyecciones? ¿Cuántos de ustedes le tendrán miedo a las inyecciones? Se escapan, corren, ya están temblando, ni bien miran que la enfermera está preparando la aguja. Ahora pues la vacuna sí o sí en algún momento va a llegar, ¿verdad? Claro, así como algunos tienen miedo a las inyecciones, hay otros que no tienen miedo a las inyecciones. Eso sí es cierto. O sea, no todos tenemos respuesta condicionada con las inyecciones. Tal vez el compañero sí, pero de repente la otra persona no. Pero de repente le tienes miedo a otra cosa, ¿no? A ver, por ejemplo, profesora, he ido a la esquina donde vivo, me robaron. Al día siguiente ya digo, bueno, tengo que superar, me volvieron a robar. Y ahora con solo pasar por esa esquina ya estoy temblando ya. Ya pienso que me van a robar. Es que has asociado la esquina con el asalto, ¿verdad? Entonces tenemos otro tipo de fobias, otro tipo de respuestas condicionadas. Igual, igual hay personas que tienen ailurofobia. ¿Qué es fobia a los gatos? Alguna vez te arañó de repente, ¿verdad? Se colgó de tu espalda, no lo has podido sacar. Entonces, las respuestas condicionadas, cada uno de nosotros sabemos a qué le tenemos miedo, ¿verdad? Ah, la enfermera estaba muy guapa y has fingido que no te dolía. Bueno, también puede suceder. Pero nosotros tenemos miedo a algo, ¿no? Miedo a los temblores. Hay personas que le tienen miedo a los temblores y hay otros que no pasa nada, están tranquilitos cuando hay temblor. Hay personas que le tienen miedo a las agujas, otros no. Lo que sí actualmente la mayoría tiene miedo de ir al hospital. Es que mucho virus, mucha carga viral. Prefieren ir a una clínica o prefieren no ir, ¿verdad? Entonces, tenemos muchas respuestas condicionadas. Es que hemos asociado, es algo así como que tú escuchas esa canción y te pones a suspirar. Es que has asociado la canción con un recuerdo bonito. O tú escuchas esa canción y te pones a llorar, ¿verdad? Es que has asociado esa canción con algo muy triste, ¿cierto? Ya está. Entonces no te olvides, todas las respuestas, todas las fobias, todos los miedos son respuestas condicionadas. Otra teoría es la teoría del condicionamiento operante. El condicionamiento operante considera que el aprendizaje no se da por asociación, sino por reforzamiento. Se plantea su otra teoría. El norteamericano Frederick Skinner considera que el aprendizaje se presenta por reforzamiento. ¿Qué cosa quiere decir? Que si nosotros realizamos una conducta y después de haber realizado una conducta nos premian, entonces la conducta se incrementa. Pero si después de haber realizado una conducta nos castigan, entonces la conducta desaparece. Acuérdate en el colegio cuando salías a cantar, cuando salías a bailar, cuando recitabas un poema,
Terminabas de cantar, todos te aplaudían, ¿cierto? Terminabas de bailar, todos te aplaudían, ¿verdad? Y qué bien se siente, ¿no? Cuando tú recitas un poema, cuando tú bailas ahí en el colegio y te aplauden y piden que nuevamente vuelvas a salir a actuar. Qué bien se siente esos aplausos, ¿verdad? Entonces tú la próxima vas a querer volver a salir en un próximo aniversario o actividad, vas a querer salir porque te están dando premios. Los aplausos son premios. Pero ¿qué pasaría si tú sales a bailar en tu colegio, sales a cantar en tu colegio y en lugar de que te aplaudan, después de cantar, te silban, te pifean, te lanzan botellas, felizmente de plástico, ¿verdad? Entonces vas a sentir vergüenza. Ah, profesora, ya, ni más algo, no, no, no. Ellos se pierden mi talento, ni más algo, profesora. Entonces, en lugar de que te premien, en ese caso te están castigando. Y tú ya no vas a querer volver a salir, ya no vas a querer volver a salir. Entonces, el castigo disminuye la conducta, en cambio los premios aumentan la conducta, ¿cierto? ¿Sí? Acuérdate, ¿no? Te pones esa ropa que hace tiempo no te ponías y la persona que más te gusta te dice, uy, qué bien te ves. Esa ropa te hace más guapo, más guapa, más simpática, te cae bien. Yo te apuesto que al día siguiente vas a usar la misma ropa. Es más, toda la semana con la misma ropa, ¿sí? Ah, es que te han dado un piropo, una alabanza. Y es más, el piropo te ha dado la persona que a ti te agrada. Entonces te han dado un premio, un refuerzo. Los premios son refuerzos. Pero si nos ponemos esa ropa y nos dicen, no, no te queda, ese color no te cae, esa ropa te hace más viejito, entonces ni más vas a querer usar esa ropa. Entonces, en ese caso, después de colocarte esa ropa, ¿qué pasó con la consecuencia? Un castigo, ¿no? Entonces Skinner trabaja con ratitas, ¿ya? Encierra una ratita hambrienta en una caja y la ratita no sabe que al presionar la palanca cae bolita de alimento. Se mueve y se mueve por toda la caja, de forma accidental presiona la palanca, cae comida, vuelve a presionar la palanca, cae la comida. Al principio no se da cuenta porque más está desesperada en querer escaparse. Pero luego poco a poco descubre que la palanca es la que está haciendo aparecer el alimento. Cuando la ratita descubre que la palanca hace aparecer el alimento, la ratita va a presionar todas las veces posibles hasta satisfacer su hambre. Entonces, la ratita, si es que aprendió a presionar palancas, es porque después, recuerda que el condicionamiento operante analiza el después, no el antes. Después de su conducta, después de presionar la palanca, recibe la comida. Y la comida es algo agradable. Entonces la ratita aprende porque recibió algo agradable, el alimento. Por eso aprendió, por reforzamiento. ¿Qué hubiera pasado si la ratita, al presionar la palanca, en vez de que salga la comida, sale un gato enorme? ¿Qué hubiese pasado si la ratita, al presionar la palanca, en vez de que salga la comida, le pasa corriente eléctrica? En ese caso, dudo mucho, ¿no? Que la ratita quiera seguir presionando la palanca, ¿verdad? En ese caso, después de su conducta, al recibir descarga eléctrica, después de su conducta, recibió algo desagradable. Y a lo desagradable se le llama castigo. El castigo disminuye la conducta. En cambio, el premio, el refuerzo, aumenta la conducta. El castigo disminuye la conducta, repito, y el premio tiene la probabilidad de aumentar una conducta. El esquema que usó Skinner es estímulo, respuesta, estímulo. Acá está. El refuerzo es todo aquello que tiene la probabilidad de aumentar una conducta. Premios, abrazos, el chocolate que más te gusta de repente, por ejemplo, por el Día de la Madre, ¿verdad? Le compras chocolates a tu mamá, pero tienes que averiguar también qué chocolates le gusta, pues, su chocolate favorito, ¿no? Si le vas a llevar chocolates que no le gusta, en lugar de premio, va a resultar siendo un castigo. Siempre para premiar tenemos que averiguar lo que le gusta a la persona, ¿ya? Porque si no va a tener un efecto contrario. El refuerzo es todo estímulo que aumenta la conducta,
pero estímulo que le agrada al sujeto. De ahí que aumenta la conducta. Y todo lo contrario es el castigo. El castigo tiene la probabilidad de disminuir una conducta. Te portaste mal, castigado a tu cuarto. Sin internet un día, o una semana, o una hora, depende de la falta, ¿no? Si la falta es grave, el castigo dura más tiempo. Si la falta es leve, un par de horas es suficiente, ¿verdad? Para que el refuerzo y el castigo funcione bien, tiene que ser de forma inmediata. Por ejemplo, yo no puedo castigar hoy día, que estamos 1 de mayo, mejor te castigo en junio. ¿Qué te parece? Te has portado mal. En junio estás castigado. No, ¿no? O sea, el castigo tiene que ser inmediato, no es para la próxima semana ni para el próximo mes. Igual los premios, de preferencia que sean inmediatos. A ver, si traes esta semana, como es semana de exámenes, si traes buenas calificaciones de 15 para arriba, te voy a comprar lo que tú desees. ¿Qué regalo quieres? Si le hemos prometido en una fecha determinada, entonces tenemos que cumplir. Si no cumplimos, perdemos credibilidad. Entonces, los refuerzos se cumplen, los castigos también se cumplen. Además, recordemos que el castigo no es golpe, no es maltrato físico, el castigo no es maltrato psicológico. Muy bien, pasamos a otro tema. Vamos a hablar ahora de la percepción. La percepción, al igual que la sensación, al igual que la sensación, es un proceso psicológico cognitivo, ¿verdad? Igual que la sensación también es un proceso cognitivo. Solo que la diferencia era que en la sensación nosotros captábamos los estímulos por partes. En cambio, en la percepción vamos a captar el todo, o sea, vamos a integrarlo. El todo. Recuerda que para la percepción el todo siempre va a ser mayor que la suma de sus partes. Siempre propone captar la totalidad. En la percepción no solamente se integra, sino también se interpreta. ¿Qué significa? Le damos un significado. Interpretar quiere decir le damos un significado. Por ejemplo, este señor ha interpretado este número como el número 6 y el otro señor ha interpretado ese mismo número como el número 9. Entonces, cuando observamos símbolos e interpretamos, a ese proceso psicológico se le llama percepción. ¿Ya? Por ejemplo, escucho la voz de mi mamá y por su timbre de voz, ya yo interpreto que está molesta. Es que cuando está molesta, ella grita. O tal vez escucho la voz de mi mamá, está cantando mi mamá. Uy, ya, bueno, lo interpreto como que está de buen humor, ¿no? Así que voy a aprovechar para pedirle permiso, está cantando, está de buen humor. Interpretamos gestos, interpretamos miradas, interpretamos sonrisas, interpretamos colores. Cuando vamos a la playa y ahí en la playa hay una bandera de color rojo, lo interpretamos como peligroso. Entonces, a ese proceso de interpretación se le llama se le llama percepción. A ese proceso de interpretación se le llama percepción. En cambio, la sensación no se interpreta, solamente se capta los colores, pero no le damos significado. Se captan los sabores, pero no le damos un significado. En la percepción va más allá. Elementos de la percepción: el sujeto, que es el que capta el estímulo. Al estímulo se le llama objeto, y cuando captamos el estímulo tenemos una imagen mental. A esa imagen mental se le llama percepto. Entonces son 3 los elementos de la percepción: el sujeto, que capta el estímulo, el objeto, percibido, y la imagen mental. Factores. En la percepción participan 3 factores. La percepción, como depende de los sentidos, porque para que percibas primero tienes que tener sensaciones, entonces las sensaciones tienen que estar en óptimas condiciones. De ahí que uno de los factores de la percepción es el factor biológico. Quiere decir que los sentidos tienen que estar en óptimas condiciones, tienen que presentar maduración. Si no hay maduración, no podemos escuchar bien, no podemos mirar bien,
Por ejemplo, en la ancianidad, ¿no? En la ancianidad, la maduración de los sentidos se alteran, producto obviamente del envejecimiento. De ahí que los abuelitos escuchan mal, o sea, lo malinterpretan, su percepción está mal interpretada, miran, no miran bien, entonces tienen problemas para reconocer un objeto porque no miran bien. Entonces sus sentidos, la maduración de sus sentidos ahí están alterados. En un recién nacido también la maduración de sus sentidos están alterados. El recién nacido no reconoce, no interpreta correctamente. Tiene que pasar todo un tiempo para que recién sus sentidos estén en óptimas condiciones. La percepción también depende de nuestras necesidades, de nuestros gustos, de nuestras preferencias. De ahí que percibimos lo que más nos interesa, percibimos lo que más nos llama la atención, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vas al centro comercial con toda tu familia, el más pequeñito quiere ir a los juegos. Papá quiere ir a comprar su televisor. Nuestra hermana quiere ver si hay alguna película que se va a estrenar. Y mamá de repente por ahí le está echando ojo a un par de carteras. O sea, vamos a un centro comercial y nuestra percepción se direcciona en diferentes lugares, o sea, de acuerdo a nuestras necesidades. La percepción también depende del aprendizaje de la experiencia. Cuanto más experiencia tengas, mejor percepción. Por ejemplo, si te compras un carro y no tienes experiencia, vas a chocar, te vas a estacionar mal, incluso te vas a pasar la luz incorrecta. Bueno, eres todavía un novato, pero conforme practicas, entrenas, aprendes, ya adquieres experiencia y te vas a volver todo un experto. Lo mismo sucede con el billete, ¿no? Nos dan un billete. Yo no sé si alguna vez te han dado un billete falso. Un billete falso, una moneda, bueno, también pasa. También suele suceder. Un billete falso. ¿Y de cuánto era ese billete falso que te han engañado? ¿10 soles? Ya siquiera pasa. 20 soles. Uy, ahí sí como que ya molesta un poco, ¿no? 50 soles, a nuestra mamá 100. Entonces, es que si no tenemos experiencia en reconocer billetes, entonces no vamos a poder percibir si es falso o si es verdadero. En cambio, un vendedor de dólares, como ya tiene experiencia, no sé si han notado que hay personas que ya tienen experiencia reconociendo los billetes falsos o verdaderos. Al tacto nada más, tocan y ya te dice, sí, está bien. Señora, por favor, fíjese bien, luego no me reclame, yo me voy a ir. No, sí está bien, dice, ¿no? O sea, toca nomás y ya sabes si está bien o está mal. Entonces, es que hay algunos comerciantes que sí tienen experiencia, pero nosotros que de repente no estamos trabajando como ellos o no recibimos dinero como ellos porque no estamos en algún negocio, entonces nos engañan con facilidad, ¿verdad? Así es, chicos. Sí, por ahí les leo las cosas terribles que les ha pasado alguna vez. Funciones. Primera función de la percepción, integrar, que consiste en formar la totalidad. Segunda función de la percepción, interpretar, la función más importante, interpretar, darle significados. Estas dos funciones incluso lo vas a encontrar en la definición, integrar e interpretar. A ver, retrocedo. Acá está, chicos, miren. La percepción es un proceso por el cual se integra y se interpreta. Integrar e interpretar. Y la tercera función viene a ser discriminar, que consiste en diferenciar estímulos. Diferenciar el timbre de voz de mi mamá con el timbre de voz de mi tía. Mi tía es más ronquita. Diferenciar el blanco marfil del blanco humo. Diferenciar colores. Como los esquimales, que pueden diferenciar más de 10 tonalidades de blanco, mientras que nosotros solamente 2, o a lo mucho 3. Su discriminación perceptual de ellos está más desarrollado. O las personas que viven en la selva pueden discriminar varias tonalidades de color verde.
está más desarrollado su diferenciación, su discriminación perceptual respecto al color verde. Tanto así que pueden reconocer animales, insectos de color verde encima de una planta que también es verde. Y nosotros ni cuenta nos hemos dado, ¿no? La planta era verdecita, pero si nos fijamos bien, ahí hay un insecto. Pero como eran del mismo color, ni cuenta. Pero el señor que vive en la selva, cerca de la selva, en ceja de selva, sí puede diferenciar muchas tonalidades de verde. Claro, acá vamos a usar el umbral diferencial, por supuesto. Trastornos. Sabemos que la ilusión es un trastorno leve. Cada vez que nos equivocamos en percibir algo, eso se llama ilusión. Es la percepción equivocada. ¿Ya? Me equivoqué y en un examen confundí el número 6 por el número 8. Es que como el examen estaba borroso, me equivoqué, me confundí. Confundí, a lo lejos creí que era un árbol y me acerco bien, era una señora, un árbol medianito, ¿no? Me confundí, era una señora. Te confundes, crees ver pasar a una chica desde tu segundo piso y luego voltea a esta supuesta chica y es un rockero. El rockero también tiene su cabello largo, ¿no? Y tú pensabas pues que era una señorita. Casi le mandas besito. Entonces, cuando nos equivocamos a la hora de percibir, en ese caso se llama ilusión. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado? A ver, por el apuro, en lugar de agarrar tu chompa o tu casaca, has agarrado la casaca del hermano. Te has equivocado, ¿verdad? Entonces, cuando nos equivocamos, ahí hablamos de ilusión. Ahora, hay dos tipos de ilusión. Cuando el culpable de la distorsión es el objeto mismo, en ese caso la ilusión se va a llamar objetiva. Cuando el culpable de la distorsión es el objeto mismo, ya que el objeto es muy complejo, el objeto es muy ambiguo, o tal vez lo estamos viendo de lejos, o sea, de lejos yo pensé que era un árbol, pero me acerco y es una señora. O tal vez el objeto es ambiguo, ¿no? Yo pensé que era el número 8, es que como está ambiguo, está borroso, no está claro, debe ser el número 6. O tal vez el objeto es complejo. Entonces, hay varias razones del mismo objeto que hace que nosotros lo distorsionamos, pero no por nuestra culpa, sino por culpa del mismo objeto. Por ejemplo, cuando sumerges una cuchara en un vaso, sumerges una cuchara en un vaso transparente con agua, y por fuera se ve la cuchara que está quebrada. Nosotros no lo hemos quebrado, o sea, la misma característica del objeto, de los objetos más el agua, generó esa distorsión. Entonces, en ese caso se llama ilusión objetiva. Pero si es que participaran las emociones, si en la distorsión participaran las emociones, en ese caso se va a llamar ilusión subjetiva. Mira este dibujo. A ver, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué esta chica estará con esa carita? Ya está pensando mal, ¿no? ¿Verdad? Es que los celos también pueden causar distorsión. Los celos también pueden causar distorsión. Los celos pueden distorsionar y pueden causar, en este caso, ilusión subjetiva. Profesora, pero ¿qué tal es verdad? Me dicen por acá. No necesariamente, ¿no? O sea, no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente puede ser cierto, pero si nosotros distorsionamos, tal vez está conversando con sus amigos, tal vez, pero ya está pensando mal. Entonces, en ese caso es ilusión subjetiva. No solamente los celos causan ilusión subjetiva, también el miedo. Producto del miedo, me parece que he visto un fantasma en mi pasadizo. Es más, mi cabello empezó a erizarse, todo el cuerpo empezó a erizarse. Era un fantasma. Y nos armamos de valor y prendemos la luz y es la ropa que se está moviendo producto del aire. O es nuestro gatito, ¿no? Que en la oscuridad, el gatito, solamente se ve sus ojos de colores
y tú pensabas que era un fantasma que te estaba mirando fijamente. Entonces, ahí estamos hablando de ilusión, o sea, el miedo te hizo distorsionar. En la ilusión, el estímulo sí está presente, solo que al estímulo presente lo cambiamos, lo distorsionamos. El nerviosismo también puede causar ilusión. Producto del nerviosismo, en el examen de admisión, en lugar de marcar la clave A, he marcado la clave B. ¿En qué momento he hecho eso? Es que estaba muy nervioso y el tiempo me ganaba y presioné. Yo pensé que estaba marcando la clave A y me fijo bien, era la clave B. Producto del nerviosismo también suele ocurrir ilusiones subjetivas. El enojo también, ¿verdad? Cuando estamos molestos, a veces creemos escuchar una lisura o una mala palabra. ¿Qué me has dicho? A ver, repite. No, yo solo te he dicho tal cosa. Ah, ya más te vale, ¿ah? Yo creo que he escuchado por ahí una ofensa. No. Entonces, cuando estamos molestos, distorsionamos también, ¿verdad? Así que si mamá nos llama la atención, mejor calladitos, porque si tú murmuras, producto de ese enojo, puede interpretarlo mal. La alegría extrema, ver esto para los que han jugado bingo, para los que han jugado rifa, la alegría también puede generar ilusiones subjetivas. Crees que te falta un numerito ganador. Estás tan emocionado que crees haber escuchado el número que te falta y vas a reclamar tu premio, ¿no? Todo contento, todo feliz, vas a reclamar tu premio y resulta que hemos escuchado mal. Media vuelta, ¿no? Avergonzados, ¿verdad? Entonces, y todavía reclamamos nuestro dinero, pero suele pasar, así es, suele pasar. Entonces, en este caso estamos hablando de ilusión, en ese caso estamos hablando de ilusión subjetiva, cuando es por estados emocionales. Pero en la ilusión, ya sea objetiva o sea subjetiva, el estímulo está presente. El problema es la alucinación. En la alucinación, el estímulo no está presente. No hay estímulo, no existe estímulo, no está presente el estímulo. ¿Ya? Por eso que lo que la persona mira o escucha es falso, no es real. Entonces el estímulo no está presente, falsa percepción, pseudo percepción. Causantes de este trastorno grave. La alucinación es un trastorno grave. Cualquier persona así nomás no presenta alucinación. En cambio, ilusión sí hemos presentado varias veces, pero alucinación, algo grave está pasando con la persona para que tenga alucinaciones. Puede ser por enfermedades mentales, puede ser por consumo de drogas, alucinógenos, puede ser por consumo exagerado de bebidas alcohólicas, puede ser por fiebre exagerada más de 40, también puede ser por dejar de comer o beber por varios días. No 1 o 2 días, sino más días. Ya al día número 3, al tercer día, al cuarto día, ya la persona empieza a ver cosas que no existen. Entonces, en este caso, no es real. Las personas con quien hablamos, las voces que escuchamos, en ese caso no es real. Como el caso de los trastornos mentales, ¿verdad? El paciente que tiene esquizofrenia. Las personas que consumen drogas, las drogas son muy peligrosas, difícil de dejarlas cuando la persona se mete en el mundo de las drogas. O sea, la persona hasta asegura estar en otro planeta que ni siquiera existe, ¿verdad? En la percepción, una escuela psicológica que aporta con las investigaciones es la Gestalt. La Gestalt aporta con leyes o principios en este tema, en la percepción. Tenemos como representantes de la Gestalt a Max Wertheimer, a Kurt Kafka, a Wolfgang Köhler. Leyes, habla de leyes o principios. Por ejemplo, tenemos la ley del cierre. Este dibujito tiene que ver con la ley del cierre. La ley del cierre consiste en completar todo lo que es incompleto. Por ejemplo, ¿qué puedes ver acá? A ver, en esta figura que estoy señalando, ¿qué puedes ver? Un oso panda. Un osito panda. Y acá podemos ver una figura geométrica, ¿verdad? Un Y acá cuadrado. otra figura.
La primera figura geométrica, muy bien, lo están mencionando a través del audio, es un cuadrado, profesora, y la segunda figura geométrica es un círculo, ¿cierto? Así es, Kiara, un pandita, ¿no? Un panda, ya. Entonces, mira, acá hemos aplicado la ley del cierre, porque si observas bien, este dibujo falta completar. Acá le falta, acá también le falta. Este dibujo también falta completar. En realidad son líneas, ¿no? Pero nosotros tenemos una ley perceptual que consiste en que nuestro cerebro mentalmente completa lo incompleto. Nuestro cerebro tiende a estructurar las partes que le falta. Entonces, a pesar que hay varias partes que le faltan, mira, tú mentalmente has completado. Acá también. A pesar que hay varias partes que le falta, tú mentalmente lo has completado. Eso se llama ley del cierre. Tenemos también la ley de proximidad, que consiste en captar lo que es cercano. Él la buscaba, y acá abajo dice ella buscaba. Las mismas letras que están arriba son las mismas letras que están abajo. Sin embargo, la lectura es diferente, ¿no? Arriba digo él y abajo digo ella. ¿Y por qué acá abajo decimos ella? Es que estas letras están cercanas. Según la ley de proximidad, al leer, nosotros vamos a leer de acuerdo a aquellas palabras que están cercanos. Y lo que está lejos, a un lado, ¿no? De ahí que la lectura acá cambia. También tenemos la ley de figura y fondo. Según esta ley vamos a percibir dos planos. Un plano principal llamado figura y un plano secundario llamado fondo. Por ejemplo, si te concentras bien en este dibujo, acá tenemos dos rostros que se están mirando frente a frente. Pero otros dirán, profesora, ¿y si me concentro al medio, acá hay una copa? Entonces, si tú te concentras más en los dos rostros, ¿ya? Porque acá tiene que ver bastante con la atención, con la concentración. Si tú te concentras más en los dos rostros sobresalen. Entonces los rostros serían la figura. Y esto que parece una copa simplemente sería un espacio. En cambio, podemos permutar. La ley de figura y fondo puede permutar. Mira, si tú te concentras en la copa, a ver, concéntrate en la copa. Quiero que te concentres solamente en la copa. Ya, ahora sí, ¿lograste concentrarte en la copa? Entonces, si lograste concentrarte en la copa, ahora la copa está en un primer plano, sobresale, destaca. Entonces, la copa sería la figura y lo que parece rostro simplemente la oscuridad, ¿no? El entorno, ¿verdad? Según esta ley, cada vez que observamos algo, algo sobresale y algo no sobresale. Observo mi pared y en mi pared sobresale un cuadro muy bonito de flores. Entonces, ese cuadro es la figura y mi pared, que sirve de soporte, es el fondo. Escucho una canción. De esa canción sobresalen las letras. Entonces, las letras sería la figura y la canción, bueno, el ritmo sería el fondo musical, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, en el polo de la señorita, del polo de la señorita sobresale unas letras, porque a veces nuestro polo tiene dibujitos, ¿no? Tiene dibujitos, tiene letras. Entonces sobresale esas letras, profesora, del polo del compañero o la compañera. Entonces la letra sería la figura y el polo en sí sería el fondo, ¿verdad? Igual acá, mira, y la diapositiva, todo esto que estoy señalando sería la figura, que es lo que sobresale, y el entorno de blanquito y celestito sería el fondo. Gracias a la ley de figura y fondo podemos conversar. Gracias a la ley de figura y fondo podemos escuchar la clase, porque sobresale la voz de la profesora. Sería la figura, pero también hay bullicio alrededor. Pero el bullicio alrededor, como no me concentro mucho, el bullicio alrededor no sobresale. Entonces la voz de la profesora, del profesor es la figura y el bullicio sería el fondo. Ley de continuidad o ley de secuencia. Acá está, chicos, mira la secuencia. Este dibujito empieza acá arriba y termina acá abajo.
Gracias a la ley de secuencia, tú sabes que este dibujito empieza acá arriba y termina acá abajo. Tiene una secuencia media curva, ¿no? Media ondulatoria. Y este otro dibujito, o sea, estos puntos, empieza aquí y termina de frente, ¿no? Acá termina. Estás usando la ley de continuidad. Yo no creo que tú me digas, profesora, este dibujito empieza acá y termina acá. No, no. Es que presenta curvatura y luego se endereza. La secuencia así no encaja, ¿no? En cambio, de arriba hacia abajo sí encaja mejor. Ley de continuidad o ley de secuencia. Es la misma ley que tú aplicas cuando vas a un centro comercial y de tanto dar vueltas y vueltas te has perdido. Como te has perdido, luego, ¿qué buscas? Las flechas. Y buscas, a ver, esta flecha dice por aquí, gire a la derecha, gire a la izquierda, sube, salida, ley de continuidad. Ley de semejanza consiste en agrupar objetos que tienen característica en común. Por ejemplo, las personas que venden fruta han aplicado la ley de semejanza. En una canasta están todas las mandarinas. En la otra canasta todas las manzanas. O sea, se agrupó según sus características en común. Muy bien, chicos. Ahora sí, pasamos a las preguntitas. Una vez explicada la teoría, vamos a pasar al desarrollo de las preguntas. 1. En las siguientes proposiciones, indicar aquella que está expresando un aprendizaje. A ver, ¿en cuál de las alternativas puedo observar que existe un aprendizaje? La En la primera, ¿verdad? Se adquieren habilidades motrices, por supuesto, muy bien, en la clave A. Hay aprendizaje motor en la clave A. En cambio, en la segunda alternativa me habla del instinto. Hemos dicho que el instinto no es aprendido. El instinto lo tienen los animales. Por instinto, las hormigas se organizan y recolectan el alimento. Por instinto, hasta algunos animales reaccionan de forma salvaje. Entonces, la clave A me han dicho en el audio, en el chat, también la mayoría me está mencionando la primera alternativa. Muy bien. Entonces, en la pregunta número 1, la respuesta es la clave A. Pasamos a la preguntita 2. En el condicionamiento clásico de Iván Pavlov, claro, él es el representante, ¿no? Recuerda que al condicionamiento clásico también se le llama condicionamiento respondiente. Condicionamiento respondiente. Entonces, el perrito responde a los estímulos del investigador. Entonces, también se le llama condicionamiento clásico o condicionamiento respondiente. O pavloviano, en honor a Pavlov. En el condicionamiento clásico de Iván Pavlov, antes de la experiencia, o sea, antes de que ocurra el aprendizaje, porque recuerda que para que haya aprendizaje tiene que haber experiencia. Antes de la experiencia, o sea, antes del aprendizaje, antes del condicionamiento, es igual. Dice, antes de la experiencia o antes del aprendizaje, el sonido del timbre o de la campana, ¿qué tipo de estímulo era? Antes. No durante ni siquiera al final, sino antes. Antes se refiere al principio, ¿verdad? Muy bien, Jimena, tu respuesta está bien. A ver, por acá tengo otra respuesta correcta. Will, tu respuesta está bien. Ya, la campanita. A ver, vamos a verificar, ¿les parece en el dibujo? Retrocedemos rapidito. Algunos se han confundido, pero tengo dos respuestas que sí son correctas. ¿Ya? Acá está el dibujito, mira. Dice antes. La campana, esta es la campana, ¿no? Esta es la campana. Acá es cuando ya se logró el aprendizaje, o sea, acá ya hubo experiencia. Acá ya se logró el aprendizaje, ¿verdad? Pero la campana, antes de que exista aprendizaje, mira, antes, o sea, al principio, aquí, ¿no? Este es el antes y este es el después. Este es el antes y este es el después. Acá ya hubo experiencia, ya se asoció, ya se condicionó. Pero antes, ¿qué cosa era antes la campana? Ah, ya, estímulo neutro. Ahora sí, en el dibujito lo puedes notar. Entonces la clave sería estímulo neutro. A ver, vamos a buscar qué alternativa era.
Buscamos por aquí. ¿Qué alternativa era? El último, si no me equivoco, sí. En la pregunta 2, la campanilla antes era un estímulo neutro. Entonces, en la pregunta número 2, la respuesta es la cuarta alternativa. Toma nota, yo también lo estoy anotando. Ya saben que al intranet luego se sube este material con las claves anotadas. ¿Ya? Yo también lo subo con las claves, seguramente algunos ya verificaron incluso en la clase anterior que todas las claves se anotan para luego subirlo en el material, ¿ya chicos? Bien, en la 2 entonces es neutro, pasamos a la preguntita 3. A ver, ¿qué dice en la 3? A Romina le gusta pasear por el parque cerca a su casa, pero en una ocasión fue víctima de un asalto en dicho lugar. Por lo cual, a partir de ese día, cada vez que pasa por ahí, experimenta mucho miedo. Esta emoción de Romina se aprendió por qué modalidad, a ver, qué teoría del aprendizaje habrá participado para que ella tenga miedo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que los miedos y las fobias tienen que ver con una teoría del aprendizaje? A ver, les leo. Hasta el momento tengo 2 respuestas que se están animando por la B, me dicen. A ver, la B. ¿Qué dicen la B? Condicionamiento respondiente. Ya, a ver, vamos a verificar si esa es la respuesta. Vamos a anotar. Esa es la respuesta, chicos. Y está bien. En la pregunta 3, la respuesta es condicionamiento respondiente. Todas las fobias, todos los miedos son condicionados. O sea, se aprende por condicionamiento clásico. Pero en las claves no hay condicionamiento clásico. Es que al condicionamiento clásico también se le llama condicionamiento respondiente. No nacemos con fobias, no nacemos con miedo, se aprende, se condiciona. Y también, gracias a esa buena noticia de que las fobias son aprendidas, también hay procesos terapéuticos que permiten desaparecer las fobias. Así como se logran aprender, también podemos aprender a eliminar las fobias. Entonces son respuestas condicionadas o conductas respondientes. En la 3, la respuesta sería la segunda alternativa. A ver, en la pregunta 3 vamos a aprovechar las claves para hablar de otras teorías. Otra teoría del aprendizaje es la teoría del condicionamiento vicario. La teoría del condicionamiento vicario es la teoría del aprendizaje por imitación, donde según su representante Albert Bandura, se aprende por imitación, copiando la conducta de los demás. Recuerda que este representante, Albert Bandura, considera que el principal tipo de aprendizaje vicario se da en los niños. Los niños aprenden principalmente copiando la conducta de los padres, la conducta de los hermanos, la conducta de los profesores, la conducta de sus personajes favoritos en la televisión. Entonces, ese es el condicionamiento vicario o condicionamiento por imitación de Albert Bandura. Otra teoría es el condicionamiento instrumental. Esta teoría, llamada condicionamiento instrumental, se aprende por ensayo y error. Es la teoría que considera que aprendemos producto del ensayo y error. O sea, practicamos, entrenamos, nos equivocamos, al principio nos equivocamos mucho, pero cuanto más practicamos y ensayamos, el número de errores disminuye. Entonces, aprendemos por ensayo y error. Por ejemplo, cocinar. Al principio somos un desastre en la cocina, pero luego ya somos expertos en cocina, ¿verdad? A ver, por ahí me están consultando si las personas con retardo mental podrían tener condicionamiento vicario. Sí, ellos también tienen condicionamiento vicario, porque las personas con síndrome de Down son como niñitos. Y como son como niñitos, por más que lleguen a ser jóvenes, su forma de ser a nivel mental son como niñitos y son los que copian la conducta. De ahí que, no sé si han visto, que estos niñitos también pueden ir a talleres de baile. Entonces la profesora está bailando
gira la profesora y el niñito con síndrome de Down, todos los niñitos especiales también giran. Entonces bailan igual como la profesora que está dando clases. Bueno, ahora hay clases de baile virtual. Ya, no hay problemas. Consúltenme sus dudas, yo acá lo aclaro. Entonces, ese es en el caso del condicionamiento vicario. En el caso del condicionamiento instrumental, habíamos dicho que es por ensayo y error, ¿cierto? A ver, por ensayo y error aprendemos a bailar, porque al principio nos equivocamos y luego ya nos salen los pasos como debe ser. Por ensayo y error aprendemos a cocinar, porque al principio todo se quema, pero ahora ya podemos cocinar bien. Por ensayo y error manejamos bicicleta, porque al principio nos caemos a cada rato, pero ahora ya tú eres un experto, hasta haces piruetas manejando la bicicleta. Por ensayo y error también aprendemos a resolver números, porque al principio nos equivocamos y de tanto practicar el mismo ejercicio, al toque sale la respuesta. Entonces, eso se llama condicionamiento instrumental. Pero la clave en la pregunta 3 era la segunda alternativa, según mis anotaciones, la segunda alternativa. A ver, la 4. Estoy ingresando a la cafetería de la universidad y empiezo a oler el aroma que se despide de la cocina y puedo reconocer que están cocinando un lomo saltado. Implicaría qué elemento de la percepción. Bueno, acá a partir de la 4 ya preguntas de percepción. ¿Qué elemento de la percepción será? Claro, si sentimos el olor de la comida, muy bien, Kevin, así es, Ángelo. Claro, si sentimos el olor de la comida, muy bien, Will, entonces sería elemento sensorial, ¿verdad? Elemento sensorial, profesora. Ahorita siento el olor del pollo frito que mi mamá está preparando. Y hasta acá, ¿no? El olor viaja y no nos concentramos, ya tenemos hambre ya. Entonces, cuando en la percepción, como la percepción hace uso de las sensaciones, hemos dicho que la percepción consiste en integrar, en reconocer. Acá dice, puedo reconocer, ¿verdad? La percepción es integrar, reconocer, interpretar. Ha interpretado ese olor como el olorcito del lomo saltado. Típico, ¿no? Típico, ya estamos salivando ya. Entonces, la percepción hace uso de los sentidos. Por eso es que acá en la 4 sería el elemento sensorial. En la 4 sería la respuesta, la alternativa C. La percepción, esta es la clave, ya chicos, la C, pero la percepción también hace uso del elemento ideativo. Eso es cuando le damos un significado. Cuando le damos un significado, por ejemplo, miro una palomita blanca y automáticamente interpreto como que la palomita de la paz, blanco significa paz, ¿verdad? Observo los símbolos patrios, el escudo, la vicuña, el árbol de la quina, y cada uno tiene un significado. Entonces, la percepción no solamente hace uso del elemento sensorial, también hace uso del elemento ideativo, es cuando le damos un significado a lo que estamos viendo. En la percepción también se usa el elemento representativo, sobre todo cuando captamos algo incompleto. Por ejemplo, escucho la voz de mi mamá y ya me estoy representando mentalmente a mi mamá. Escucho el sonido del camión de la basura y ya me estoy representando al camión de la basura de color verdecito, ¿cierto? Entonces, cuando nos representamos imágenes, cuando la percepción hace uso de imágenes, está usando el elemento representativo. Cuando la percepción da significado a las cosas, está haciendo uso del elemento ideativo. Pero en este caso, la percepción está haciendo uso de los sentidos. Oler es un sentido, el olfato. Entonces está haciendo uso del elemento sensorial. En las 5, ya voy a poner las claves para que tú mismo elijas. Es más, puedes buscar en el cuadrito si deseas, ahí está un cuadrito al costado.
Ya, te estás animando, muy bien. A ver, les leo, ¿ya? A ver, chicos, tengo 3 respuestas. La mayoría se animó, a ver, 2 se animaron por la C y 1 se animó por la primera alternativa. 2 se animaron por la C, por la alternativa C, y 1 por la primera alternativa. A ver, tengo acá 2 respuestas más. Tengo 2 jovencitos más que se animaron por la alternativa C. Ya, analicemos el ejemplo entonces. Vamos a analizar este caso. Dice, una ama de casa ve una telenovela de forma muy entretenida y su hijo Danielito, de 6 años, hace su berrinche llorando, pataleando, incluso tirándose al piso. Como la bulla no le permite disfrutar su novela, bueno, este es el antes, ¿no? O sea, está describiendo el antes. Recuerda que el condicionamiento operante analiza el después. Ahorita simplemente te está describiendo el antes, o sea, ¿qué es el antes? La mamá está viendo, la señora está viendo una telenovela, su hijito Danielito, mira, se ha lanzado al piso, se ha puesto a llorar, ha hecho su berrinche. Como la bulla no le permite disfrutar de su novela, mira lo que hace la mamá después. Recuerda que el operante analiza el después. ¿Qué hace la mamá? Abre la puerta y hace que su hijo se vaya a jugar a la calle. O sea, después lo que hace es abre la puerta y su hijo se va a la calle a jugar. Entonces, ¿qué me pide? Los procesos conductuales de la mamá y del niño, ¿cuáles son? Bueno, según el análisis, vamos a elegir entonces la respuesta. A ver, ¿qué es lo que hace la mamá? Este es el antes, ¿no? El después. El después, la mamá abre la puerta. A ver, imagínate que es tu caso, ¿no? Estás viendo tu película, estás ahí bien entretenido y el hermanito está llorando, pataleando. Como no te deja ver la película, tú abres la puerta para que se vaya. Pero mira, cuando tú abres la puerta, ¿cómo te sientes? ¿Peor o mejor? No te deja ver tu novela, tu película. Y tú abres la puerta, ¿verdad? Cuando tú abres tú, en el caso tuyo, porque te pide primero la conducta de la mamá lo que hace es abre la puerta. Entonces, al abrir la puerta, te sientes peor o te sientes mejor? Sientes un alivio, ¿no? Uy, por fin se ha ido a jugar. Por fin, ¿no? Es como cuando el niño hace su pataleta y la mamá le da toma el celular, le da el celular. Y al abrir la puerta, la mamá siente un alivio, ¿verdad? O sea, al abrir la puerta, se ha quitado, la mamá se ha quitado algo desagradable. O sea, la mamá se ha quitado un estímulo desagradable. El niño que hacía su berrinche. Ahora se ve en la actualidad que hacen lo mismo, pero dándole el celular. Ya, ya no hagas bulla, toma el celular, ¿no? Le dan el celular. Entonces, la mamá se logró quitar algo desagradable. Entonces en la mamá ocurrió un refuerzo negativo. Ah, ya, muy bien. Entonces la respuesta sería la C. Es de la pregunta 5. En la mamá ocurrió un refuerzo negativo. En la mamá. ¿En qué consiste un refuerzo negativo? En quitarnos algo desagradable. Entonces le doy el celular para que ya no moleste. Doy permiso que vaya a la calle para que ya no moleste, ¿verdad? Y ahí me siento más tranquila porque recuerda que el refuerzo es algo agradable, ¿ya? Aumenta la conducta siempre que me haga berrinche. Ya, anda bien con tus amigos, ¿cierto? Luego me pide que analice la conducta del niño. En el caso del niño, al niño le han dado refuerzo positivo, ¿no? Al niño le han dado, mira, si lo están mandando a jugar a la calle, al niño le han dado algo que le gusta. El niño está feliz de irse a la calle. O sea, al niño le han premiado sus berrinches. En lugar de castigarlo, ya ve a la calle, o sea, le han premiado sus berrinches, ¿verdad? De ahí que cuando la mamá le da celular al hijo, en lugar de castigarlo, le estás premiando. El niño ya sabe que si hace su pataleta, tú le vas a dar un celular. Si hace su pataleta, tú le vas a dar permiso a la calle. Lo estás premiando. Al niño, al mandarla a jugar a la calle, es un premio, ¿no? O es un castigo, ¿no? O sea, va a jugar, ¿qué más quiere? Él está feliz en la calle. Es un premio. Muy bien, al niño le han dado algo agradable. La C. Entonces la C sería la respuesta.
Muy bien, Cristín, Ángelo, la sé, ¿verdad? Ya, entonces acabamos de analizar y este caso de la ama de casa, y seguramente a ti te ha pasado de repente, ahora que todos estamos encerrados, estamos al cuidado del hermanito. Profesora, mi hermanito todo lo destruye, es muy hiperactivo, es inquieto. ¿Qué haces para controlarlo? Lo mando a la calle. ¿Qué haces para controlarlo? Le doy el celular, le pongo sus videojuegos. Entonces, tú, primero te preguntan por ti, la mamá. La mamá se ha quitado, al hacer eso, la mamá se ha quitado algo desagradable. Quitarte algo desagradable es un refuerzo negativo. Y el niño está feliz, pues. Le han dado premio porque ir a la calle, ver su película, perdón, sus videojuegos, para el niño está feliz. Estar con el celular, mirar la Pepa ahí. El niño está feliz, ¿cierto? Ya, ahora sí, pasamos a la preguntita. Bueno, acá sí tiene clave. Acá en las 5 la C. Acá sí está la clave. Pasamos a las 6. ¿Cómo se denomina el principio perceptual cuando sabemos que un estímulo es el mismo a pesar de que nuestros sentidos nos digan que cambió? Bueno, acá hay otra ley. No les he mencionado hasta ahorita, pero la pregunta 6 es una ley o principio perceptual que no les he mencionado hasta ahorita. Ya, muy bien. Ya. Algunos se han animado a pesar de todo, a marcar la clave. Ya, chicos, muy bien. Listo. Bien, la respuesta está bien. Constancia perceptual. ¿En qué consiste la ley de constancia perceptual? En mantener constante, los estímulos se mantienen constante a pesar de la cercanía, a pesar de la lejanía, a pesar de muchos factores, los estímulos se mantienen constantes. Por ejemplo, conversas con una persona alta, luego te despides de esta persona que es alta, pero esta persona alta conforme se aleja se hace más pequeñita. O sea, por más que tu sentido te haga ver pequeñita esta persona en el horizonte porque se está alejando, por más que tu sentido te haga ver de que la persona cambió, porque frente a ti era alto o alta y a lo lejos está chiquitita, pequeñita, tú sabes que esa persona sigue siendo alta. O sea, tú mantienes las mismas propiedades. Así que esté cerca, esté lejos, esa persona sigue siendo alta, muy alta, ¿verdad? No es que ya se volvió enanita, a lo lejos se volvió enanita, profesora, ahora ya esté chiquitita. No, no. O sea, mentalmente sabemos que es por la lejanía, pero pero sabemos que mantiene las mismas propiedades. Esa ley se llama constancia perceptual. A ver, otro ejemplo. Eh, el ejemplo de nuestro cuarto, ¿no? Nuestro cuarto de repente es de color amarillo, nuestro cuarto de repente es de color verde, nuestro cuarto de repente es de color celeste. Si apagamos la luz, el cuarto se va a ver oscuro. Pero a pesar de que estamos en la oscuridad, tú sabes que tu cuarto sigue teniendo el mismo color. O sea, a pesar que estemos de día o a pesar que estemos de noche, a pesar que estemos en un lugar, a pesar que estemos en plena oscuridad, tú sabes que tu cuarto sigue siendo del mismo color, por más que mires que las paredes estén negras, producto de la oscuridad. Entonces, mantenemos el mismo color, las mismas propiedades, a pesar que nuestros sentidos nos digan que ha cambiado, nosotros tenemos la capacidad de mantener las mismas características debido a esta ley. 7, anomalía perceptiva, donde las cualidades de lo que se percibe llevan a la distorsión de los objetos. Siempre que distorsionamos algo, hemos dicho que es una ilusión, ¿verdad? Pero hay dos tipos de ilusión.
¿Por cuál de los dos eliges? A ver, algunos están eligiendo por la cuarta alternativa. 3 respuestas tengo que eligen por la cuarta alternativa. ¿Será esa? Por supuesto. La respuesta sería la cuarta alternativa. Sí, la respuesta es la cuarta alternativa. Ilusión objetiva. Objetiva cuando no participan las emociones. Como acá no participan los estados emocionales, como no participan los estados emocionales, entonces es ilusión objetiva. En cambio, si se distorsiona por los celos, por el enojo, por la cólera, ahí sí, ¿no? Sería subjetiva. Pero no hay emociones. Me dice que la anomalía se presenta porque las mismas cualidades del objeto generaron la distorsión. Entonces la ilusión es objetiva. Las mismas cualidades generan la distorsión. Un caso de ilusión objetiva no solamente es la cuchara sumergido en el vaso con agua. Otro caso de ilusión subjetiva es el fenómeno phi, o movimiento aparente, que tienen las luces navideñas. Las luces navideñas aparentemente se mueven. Las luces, si lo colocas en tu arbolito de Navidad, también, ¿no? Aparentemente se mueven. No solamente las luces navideñas, en el tragamonedas, también en el frontis, también ponen luces. Aparentemente se mueven. Entonces, a ese movimiento aparente se le llama ilusión objetiva. ¿Ya? A ver, por ahí me están mencionando. A ver, a ver. Cuando crees ver una bolsa, pero te confundes porque se parece a un gatito, también sería un caso de ilusión objetiva. En la ilusión objetiva no aparecen las emociones, ni de forma directa ni de forma indirecta. Es el mismo objeto, ¿no? Es que se parece, profesora, esa bolsita se parece al color de mi gatito, entonces yo pienso que es un gato y es la bolsa, por ejemplo, ¿no? Otro caso de ilusión objetiva, no sé si les ha sucedido de pequeñitos, cuando miras la luna y piensas que la luna te persigue. A ver, me muevo por acá, la luna me sigue, me muevo por aquí, la luna me sigue. Ese también es otro caso de fenómeno phi o ilusión objetiva. Todas las ilusiones ópticas son ejemplos de ilusión objetiva. Otro caso de ilusión objetiva es en pleno verano. Cuando tú en pleno verano te vas a la playa, bueno, este año no se ha podido, ¿no? Cuando ibas a la playa, si te sentabas adelante ahí al costado del chofer, no sé si alguna vez te ha pasado que tú miras la pista, la parte final de la pista, y pareciera que hubiera un charco de agua. Ya, ese es un caso también de ilusión objetiva, o sea, el mismo objeto, pista, los rayos, ¿no? Que caen perpendicularmente, genera esa distorsión. El caso del arco iris, claro, también es un caso de ilusión objetiva. La luces, ¿no? La luz. También el arco iris es un caso de ilusión objetiva. No participan las emociones, porque no es que yo me emocioné y he creado el arco iris. Yo me asusté y apareció el arco iris. No, ¿no? Solito aparece por un juego de luces. El arco iris es un caso de ilusión objetiva, ¿verdad? Ya. En la 8, a pesar del incesante movimiento de personas y su colorido de prendas de vestir, se puede ubicar a Katy, que no era muy alta. Y esto se logra gracias a qué principio. ¿Qué principio o qué ley me permite reconocer a Katy en un montón de personas? Muy bien, Jimenita. Muy bien, Will. La sé. Así es, Kiara. Alex, también la sé. Figura y fondo. Es que según la ley de figura y fondo, hay algo que sobresale. En este caso, si yo logré reconocer a Katy, es que sobresalió Katy, a pesar de que es pequeñita, pero en ese mar de personas sobresalió Katy.
y sobresalió no por su talla, porque es bajita, sino por sus coloridos, por su colorida prenda, ¿verdad? Entonces Katy, que sobresale, sería la figura y todas las demás personas que le rodean sería el fondo. Acuérdate de tu cita, quedaste con esa persona en encontrarte en un supermercado, en una avenida donde hay muchos transeúntes o en el mercado, ¿verdad? Y si quedamos con alguien donde hay mucha gente, como por ejemplo el mercado central, ahora, ¿dónde estará? Voy a buscarle entre todas las personas y por ahí, ya, ella viste coloridas prendas, ya le reconocí. Figura y fondo, ¿verdad? Entonces en la 8 la C. 9. Función de la percepción por medio de la cual podemos diferenciar variaciones motrices en una realidad ilimitada de características. Si podemos diferenciar variaciones, diferenciar. Diferenciar tiene que ver con una función de la percepción. Recuerda que solamente hay 3 funciones. Integrar, pero acá no tenemos integrar. Interpretar, tampoco hay interpretar. Y la tercera función de la percepción es discriminar. Entonces, en la 9 sería discriminar. Así es, Will, Jimena, Alex y Kiara me mencionaron en la 8, la cuarta alternativa, discriminar es diferenciar. En la pregunta 10, sobre los principios perceptuales, vamos a indicar solamente los enunciados que son correctos. 1. La selectividad es una característica de la ley de figura y fondo, ¿verdadero o falso? Este enunciado es verdadero, ¿ya? La ley de figura y fondo, chicos, tiene que ver con la atención. Entonces, si tú le prestas más atención a un objeto, eso sería la figura. Y a lo que no le prestamos tanta atención, ese sería el fondo. Pero la atención se define como aquel proceso selectivo. La atención se define como aquel proceso selectivo, porque hay tantas cosas que mirar, pero tú seleccionas. Entonces, la 1 es verdadero. En la ley de figura y fondo sí participa la atención, repito, y la atención es un proceso selectivo. Dos, fueron estudiados por la Escuela de la Forma o Psicología de la Forma. Este segundo enunciado es verdadero. Fueron estudiados por la Gestalt. La Gestalt aportó bastante con leyes o principios perceptuales. Y a la Gestalt también se le conoce como la psicología de la forma. Es más, la palabra Gestalt significa todo o forma. La palabra Gestalt es una palabra en alemán que significa todo o forma. O sea, hay que captar la buena forma. O pregnancia, también lo llamaron así, captar la buena forma o pregnancia. Captar la totalidad. Hasta el momento estos dos son correctos. A ver qué dice la actriz. El principio de completamiento solo trabaja con la modalidad sensorial visual, o sea, solamente completamos lo que miramos. No, falso. También completamos lo que escuchamos. Escuchas una canción y por interferencia se apagó la canción, pero nosotros estamos cantando la canción, ya conocemos las letras. Falso sería entonces el último, ¿no? Entonces no solamente puede ser visual, también puede ser auditivo. Me pide solamente los correctos. 1 con 2 solamente es correcto 1 con 2 y 1 con 2 sería la primera alternativa, la A. 11. Rubén es un médico residente que entre todos los contrastes claro-oscuro de una placa tomográfica logra ver una señal que interpreta como una tumoración cerebral. ¿Qué principio de la percepción se ha manifestado en este caso? Para que Rubén pueda encontrar ese tumor en la placa, ¿alguna vez te han sacado una placa o una tomografía? ¿Sí? Por ejemplo, en una balacera.
Una bala perdida ingresó en el cerebro de una persona. Para extraerle el cerebro, han tenido que sacarle una tomografía al cerebro, ¿no? Entonces, y el médico mira y su cerebro, se ve en la tomografía el cerebro y también se ve la bala. ¿Dónde está la bala? Resulta que a la bala se le ve más oscuro y al cerebro medio gris. Es que las tomografías solamente oscilan entre gris, negro, plomo, así, ¿no? Blanco raras veces, ¿verdad? Lo mismo pasa con los niñitos. Los niñitos, hay niñitos traviesos, hasta se pasan la moneda. Hay niñitos que se han pasado, han estado jugando con la moneda y se han pasado la moneda, ¿no? Y para extraerle la moneda o para saber, entonces le sacan una placa y ahí se ve el estómago, el esófago, la faringe del niño y la moneda ahí. Está bien negrito, bien oscurito la moneda y todo lo demás, que no se ve tan nítido, sus órganos, sus otros órganos. Hay niños que se han pasado incluso hasta alfiler, ¿verdad? Así es. En este caso, si me habla de contrastes, o sea, ¿qué significa contrastes? Que hay algo que sobresale y hay algo que no sobresale. Contrastes así, ¿no? Algo sobresale y algo no sobresale. Le toma la placa tomográfica y este médico residente logra observar un tumor. Entonces, el tumor en esa placa se ve más oscurito y el resto del contraste se ve más claro. Ahora sí, ¿qué ley han utilizado? La A, por supuesto, ¿no? La ley de figura y fondo. Lo que sobresalió de toda esa placa fue la bala que estaba en el cerebro, fue el tumor. En el caso de las chicas, por ejemplo, quiste, ¿no? Cuando les examinan, por ejemplo, la parte ginecológica, quistes, tumores, ¿verdad? Miomas, por ejemplo, bultitos, por ejemplo, que les puede suceder. Entonces, eso sale más negrito. En las placas salen, los que han tenido la posibilidad de ver una placa, sale más negrito, el tumor. Y el resto sale menos nítido. Entonces, sobresalió esa moneda que se tragó, que se pasó ese niño. Sobresalió esa bala, ese fierro que atravesó el cráneo. Ya, ahora sí, ley de figura y fondo. En la pregunta 12 me dice el movimiento de la pierna que está dado por el nervio femoral y el ciático es producto de las sensaciones. Este es un tema de la clase anterior, ¿verdad? Las sensaciones que nos brindan información del movimiento, las sensaciones que nos brindan información del movimiento va a ser el sentido kinestésico. El kinestésico nos brinda información del movimiento. Participan los músculos, los tendones, las articulaciones. Sería acá el kinestésico. En la 12 sería la B. En la pregunta 12, la clave A, el senestésico, habla de los estados de carencia, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, los estados, las necesidades vitales, tiene que ver con la A. Pero todo lo que es movimientos, correr, tocar piano, saltar, dar volantines, escribir, pedalear, todo lo que es movimientos, participan músculos, tendones, nervios, articulaciones. Entonces, en la 12 sería la segunda alternativa. En la 13, Rosaura se confunde y compra un pimentón en vez de un rocoto. Hemos dicho que cada vez que se confunden es ilusión. Ahora el asunto es qué tipo de ilusión será. ¿Te menciona las emociones? No, no te menciona las emociones ni de forma directa ni de forma indirecta. Entonces la respuesta sería ilusión objetiva, porque no te menciona a las emociones. En cambio, si dijera, Rosaura está nerviosa y confunde el pimentón con un rocoto, ahí sí. Rosaura está con miedo porque su mamá siempre le grita y confunde el pimentón con un rocoto, ahí sí. Pero como no te menciona las emociones, es ilusión objetiva. Y tal vez te ha pasado alguna vez, has confundido el pimentón con el rocoto o el culantro con el perejil.
Eso me hace recordar a la etapa de la cuarentena al principio, donde los varones que no estaban acostumbrados a hacer las compras, les tocaba ir a hacer compras, ¿verdad? Y se confundieron muchos varones. Al principio, bueno, las mujeres también al principio nos confundimos, hasta ahora yo me confundo algunos productos con otros. Entonces, ¿por qué nos confundimos? Es que las características, profesora, es muy parecido. Sus características son similares, es que ambos son rojitos, ambos son redonditos, y por eso, profesora, me he confundido. Ilusión objetiva. En la 13. A ver, en la 14. Saúl, temeroso por la inminencia de un sismo de gran magnitud, confunde el fuerte sonido de las ramas de un árbol agitadas por el viento con el advenimiento de un gran terremoto y sale corriendo con su mochila salvadora, con la mochila de emergencia. Con respecto a este caso, vamos a indicar la secuencia correcta de verdad o falsedad. 1. Se trata de una ilusión subjetiva, pues su causa es el temor de Saúl, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Porque acá dice, mira, Saúl está temeroso. O sea, producto del miedo ha confundido, ha distorsionado. Entonces sí sería una ilusión subjetiva. También les ha sucedido a los que viven al costado de la riel del tren. También, ¿no? Porque cuando pasa el tren tiembla la tierra y tú al toque atrapas tu mochila y sales, te fijas bien y el tren está pasando, ¿verdad? Bueno, también sucede con el tren. En este caso ha sucedido con el viento, producto del miedo. Entonces sí sería una ilusión. Sería una ilusión subjetiva. Entonces la 1 es correcto. La 2. El error es debido a que el sonido de las ramas agitadas es muy similar al sonido de un terremoto. No es muy similar, se parecen, pero no podemos decir que es muy similar, porque si no todos andaríamos corriendo, ¿no? Se parecen, pero no son similares. Falso. La 2. 3. Se trata de una alucinación porque no hubo movimiento telúrico. ¿Qué le pones a la 3, al tercero? Al tercero, ¿qué le pones? ¿Verdadero o falso? ¿Se trata de Falso. una alucinación? Falso, por supuesto, falso, ¿no? Porque en la alucinación el estímulo no está presente, pero este es un caso de ilusión. El estímulo sí está presente. ¿Cuál es el estímulo? Sonido del viento o sonido de las ramas del árbol. O sea, el estímulo sí está presente, solo que se ha distorsionado. Entonces, esto es falso. A ver, la secuencia correcta sería entonces verdadero, falso y falso. Verdadero, falso y falso. La C. Y llegamos a la última preguntita, chicos. Un comerciante al recibir una moneda es capaz de reconocer rápidamente su valor y fidelidad. De ello se deduce que, a ver, si el comerciante puede reconocer si la moneda es falso, falso o verdadero, si el comerciante puede reconocer si el billete es verdadero o falso, ¿qué es lo que ha sucedido? A ver, tengo 3 respuestas que me dicen la segunda alternativa. Por supuesto, la percepción depende de la experiencia. Cuanto más experiencia tengas, vas a darte cuenta así, al tacto nada más, al ojo, ¿no? Si esa moneda es falso, ¿verdad? Al ojo nomás la moneda, profesora, está media amorfa en sus acabados. Es falso. El billete, profesora, no se encuentra en la línea que está al medio, el contraste. O tal vez tienes otra forma. Algunos para reconocer un billete falso lo pintan o hacen que pinte. Otros miran la carita del personaje si se duplica en la otra parte, ¿verdad? Ya ustedes tienen sus estrategias. ¿Y te funcionó o no te funcionó tu estrategia? ¿Cómo que igual te engañaron? No creo, ¿no, chicos? Ya, bueno, la primera vez te habrán engañado, pero la segunda,
¿También? No, para la segunda ya algo sabemos. Y la tercera somos expertos. Entonces la respuesta sería la B, por supuesto. Ahí está la respuesta, chicos. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda que tuviesen? Si hay preguntas me dicen, chicos. Si hay consultas me mencionan. Y si no hay, bueno, nos estaríamos viendo en la próxima clase, ¿verdad? Así es. Gracias por su atención a cada uno de ustedes. A ver, sí, el Gracias, conductismo es de Miss. John Watson. Así es. John Watson es conductista y Skinner es neoconductista. Watson es conductista y Skinner es neoconductista. Gracias a ustedes también, chicos. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.